Muy buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes. Esta noche estamos aquí reunidos porque vamos a llevar a cabo este bonito evento titulado Encuentro con Poetas, este conversatorio literario. Vamos a esperar a que se vayan conectando, ya tenemos algunos conectados aquí en las redes. ¿Qué tal? Muy buenas noches desde todas las partes que nos ven. Bienvenidos a este Encuentro con Poetas, este conversatorio literario en el cual vamos a tener la participación de distintos artistas del continente, incluyendo también de este país, de Perú. Muy buenas noches, me parece que sí, ya nos estamos conectando. Sí, ya se están conectando algunos. Muy bien, entonces vamos a dar inicio con este evento. Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias a cada uno de ustedes por estarse conectando. En realidad estamos muy agradecidos con la presencia de cada uno de ustedes. Mi nombre es Gonzalo Marquina. El día de hoy voy a estar de moderador en este bonito evento. Y quiero agradecer en primer lugar a todo el público que nos está visualizando y también pues a nuestros amigos de la editorial 3K de México y a los poetas que vienen esta noche a acompañarnos también, quienes han sido muchos de ellos ganadores y finalistas de los premios que se han llevado a cabo por parte de este editorial. De igual manera, quiero agradecer a una autoridad que está el día de hoy presente también, acompañándonos y vistiendo de gala este bonito encuentro. Así que vamos a dar la bienvenida, en primer lugar, a el director de la editorial 3K, Rubén Verdugo, escritor, director y editor de este editorial 3K. También vamos a darle pase, bueno, Rubén, ¿cómo estás? Él nos saluda desde México. Gusto, muchas gracias. Le vamos a dar el pase. Gracias, le vamos a dar el pase también a Inés de Cervantes, que desde Chile viene a acompañarnos. Ella es finalista del premio 3K también en el año 2018. ¿Cómo estás, Inés? Muy buenas noches. Muy bien. Vamos también a darle el pase a un compatriota, profesor también, un entrañable profesor, Manuel Sedamano, desde Perú, finalista también del premio 3K en el 2018. ¿Cómo está, profesor? Muy buenas noches. Bien. Vamos a darle pase también a María Monroy, que nos acompaña desde Colombia. Ella es finalista también del premio 3K en el año 2019. ¿Cómo estás, María? Muy buenas noches. Bien. Vamos también a darle pase a Estela Moncayo, que también nos acompaña desde Colombia. ¿Cómo estás, Estela? Muy buenas noches. Ella es doble finalista del premio 3K, doble finalista del premio 3K del 2019 y el 2020. Gracias. Muy bien, también vamos a darle pase a otra profesora, peruana también ella, muy conocida en nuestra Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aquí en Perú, Milagrito Saavedra, colaboradora de la segunda edición de la revista Amalón. ¿Cómo está, profesora? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy bien, excelente, gracias por su presencia. También vamos a darle pase a Ivonne Oblea, desde México, quien ha sido también finalista del premio 3K en el año 2018. Buenas noches, Ivonne. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Finalmente vamos a darle pase a David Forero, desde Colombia, ganador del premio 3K en el 2020. ¿Cómo estás, David? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? También vamos a darle pase a Sheina Lee, que desde Uruguay nos acompaña. Ella también es finalista del premio 3K en el 2018 y semifinalista del mismo premio en el año 2019. ¿Cómo estás, Sheina Lee? Muy buenas noches. Uy, tu micro está apagado, Sheina. Hay que cuidar eso. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Excelente, muchísimas gracias. Y finalmente vamos a darle el pase también a un entrañable profesor y hoy por hoy autoridad, decano de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el doctor Miguel Inga Arias. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Excelente, muchísimas gracias. Muy bien, entonces reciban cada uno de ustedes, estimados poetas, doctor Miguel Inga, también el público en general. Muy buenas noches. El día de hoy vamos a estar conversando un poco sobre el quehacer literario de cada uno de nosotros. Le recordamos al público que pueden lanzar sus preguntas en cualquier momento. Tenemos la sección de comentarios, pueden lanzar sus preguntas y con gusto nuestros poetas van a responderlas. Así que, bueno, vamos a iniciar con esta noche. En primer lugar, con las palabras del profesor Miguelín, que nos va a compartir un poco sobre su aprecio y bueno, va a inaugurar este certamen, así que vamos a escuchar las palabras del profesor Miguel Inga. Adelante, doctor, lo escuchamos. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Nayeli.
quiero, en primer lugar, felicitar a Manuel Sedamano, un entrañable profesor joven y poeta sanmarquino, por promover este taller de creación literaria de la Facultad de Educación, a la editorial 3K, en la persona de Rubén Verdugo, porque estas actividades son realmente la esencia de lo que es la universidad en el desarrollo humanístico, cultural, profesional y de sensibilidad social. Quiero saludar a las distinguidas poetas Inés de Cervantes, de Chile, María Monroy, Estela Moncayo y David, hermanos colombianos, Sheina Lee de Uruguay, e Ivonne Oblea, igual que Rubén Verdugo, de la nacionalidad de México. Y me siento también honrado de que me esté presentando Gonzalo, un joven poeta, también peruano, y quiero saludar a cada uno de ustedes, jóvenes, que nos están escuchando en este encuentro de poesía. Nosotros sabemos que la literatura es el derecho del ser humano a ser libre, a soñar, a innovar, a recrear el mundo. Todos nosotros tenemos sueños, y esos sueños son lo que nos impulsan a seguir viviendo, porque queremos alcanzarlos. Y todos queremos mejores condiciones de vida, y todos queremos lo mejor para las personas que nos rodean, y todos queremos lo mejor para vivir en un mundo de respeto, de convivencia, donde podamos ser libres en nuestros pensamientos y nuestros decides. Todo eso fluye a través de la poesía. Todo eso fluye a través del ser humano. Por eso, también quiero decirles que cuando nosotros estamos hablando de refundar nuestra Facultad de Educación, es retomar ese pensamiento humanístico de nuestros maestros que deben ponerse por delante en esta modernidad tan necesaria de las nuevas tecnologías. Pero ellas tienen que estar en función de la condición humana. Y una de las mejores expresiones de eso es la poesía. Yo quiero que estos encuentros sean constantes, sean permanentes, establezcamos esas alianzas necesarias, pero la vida académica y cultural y de compromiso con el desarrollo de la sociedad tiene que ser constante y permanente. Muchas gracias a cada uno de ustedes, y solamente quería terminar haciendo una osadía. Yo también he escrito algunos poemas. Miguel Inga, Me voy a sé que hay por permitir... ahí, ya, ¿Perdón? ya volvió la señal. Ya. Y me voy a permitir leer uno de mis poemas. ¿Ya? No me dedico fundamentalmente a esta actividad, pero es una forma de conversar conmigo mismo, y como diría Mario Vargas Llosa, con mis propios demonios. Nostalgia. El timbre anuncia el inicio de la jornada. Palabras que atropellan formando un barullo, miradas donde priman la ansiedad como un arrullo, y conmigo la soledad tantas veces mencionada. Mas un día yo la vida descubrí. El timbre anuncia que la vida está presente, y es que en tus ojos y en tu risa está mi alimento espiritual. Cuando me hablas, en mi mente y corazón hay un ritual que liquida lo que en mí había de doliente, y es que vivo para ti. El timbre es tu nombre que llega día a día,
pues mis labios beber ansían las aguas de tu ser, y mis brazos forjar buscan tu cauce de mujer. A través de las suaves notas de una melodía, y es que te quiero para mí. El timbre anuncia lejano y melancólico, la bulla de imágenes informa sin razón, y las horas, sin respuesta, atosigan mi pasión. En estos patios donde habitan mi llanto y mi dolor, y es que muero ya sin ti. Y yo quiero decirles que sin la poesía me muero. Gracias. Muchas gracias. Venga. Muy bien. Invitado al Premio Bienvenidos. Tosca 2021 desde ahorita, doctor Miguel. Un abrazo a cada uno de Muchísimas ustedes. gracias. Los estamos esperando escuchar con ansias. Un abrazo. Gracias. Gracias, doctor Miguel Inga, por estas palabras de bienvenida. Muy bien, excelente. Entonces, con estas palabras damos inicio a esta noche en la cual estamos congregándonos para poder conversar un poco sobre el quehacer literario y también sobre este mundo, gran mundo que es la poesía, sobre todo latinoamericana, ¿no? Entonces, vamos a adentrarnos en el programa que tenemos para esta noche y vamos a iniciar, en realidad, con una pregunta que atañe sobre todo a una cuestión muy personal. Existe una gran controversia hoy por hoy sobre qué es la poesía, ¿no? Hay muchas ópticas, algunos hablan de no encasillar a la poesía en un concepto, otros sí la tratan de definir, muchos académicos, por ejemplo, han tentado una definición, muchos artistas han tentado otras definiciones. Aristóteles, por ejemplo, hablaba de la poesía como una mímesis, ¿no? Como una imitación por el lenguaje. Platón nos hablaba de la poesía como una inspiración divina en realidad, y que los poetas eran de alguna manera intérpretes de los dioses. Si nos vamos un poco hacia la literatura francesa, Mallarmé, por ejemplo, nos hablaba de que la poesía es la expresión sabiamente concertada de un esfuerzo intelectual hacia la belleza, una belleza pura además. Max Jacob, por ejemplo, nos hablaba del hombre que a cada instante pierde esta cuestión de los sentimientos humanos, ¿no? esta expresión, y que más bien la poesía era una especie de devolución de la vida misma o de la naturaleza de esta expresión que podría tener el hombre. Y autores como Waldo Frey, por ejemplo, nos hablaban de que la poesía era el acto de amar la vida. Son diferentes ópticas, diferentes posturas que aquí en el mundo occidental se han ido dando en torno a la poesía, pero yo quería conversar directamente con ustedes, estimados amigos y amigas, sobre qué cosa es la poesía para cada uno de ustedes, cómo ha calado la poesía en cada uno de ustedes y qué representa hoy por hoy en sus vidas. Así que, bueno, vamos a comenzar con este conversatorio y me gustaría iniciar con Rubén Verdugo, que está por ahí. Rubén, ¿qué es la poesía para ti? Te escuchamos. Mira, es muy cierto eso de que no se puede limitar a la literatura y mucho menos a la poesía. Lo único que yo puedo decir como poeta romántico es que la poesía muchas veces nos permite adelantarnos al amor. La poesía le puede dar forma al amor y el amor es todo. Y eso lo dice todo. Hay que darle su lugar a la poesía. Gracias. Muy bien, vamos a pasar entonces con otra respuesta, quizá por ahí Inés Cervantes, si nos estás escuchando. ¿Cómo estás, Inés? ¿Qué es la poesía para ti? Te escuchamos. Hola, Gonzalo. Hola a todos. Bueno, antes de la definición me gustaría expresar mi gratitud por esta invitación. Me siento muy cómoda, muy en casa. Estoy muy ligada al Perú porque mi esposo es peruano. He estado muchas veces en el país y, bueno, el timbre me parece tan familiar que me siento muy cómoda. Y respecto a lo que tú preguntas de la definición de poesía, creo que en mi persona se ha ido construyendo en el tiempo la definición y a raíz de algunos estudios en conciencia plena, llegué como a una definición personal, que es la poesía es como una fotografía de un verbal o escrita de un momento de conexión entre la mente, el corazón y el espíritu. Y es un momento que se acepta y no se enjuicia,
Simplemente el poeta se entrega a ese momento de conexión, lo expresa, ya sea a un cuento esto sea doloroso o gozoso. Esa es la definición. Maravilloso. Una definición además que empata un poco con la concepción de poesía que se tiene del otro lado del océano, que es la poesía sobre todo asiática, donde también se contempla esta idea de la impronta. Excelente respuesta, muchas gracias, Inés. Profesor Manuel, usted que está tan involucrado también con la cuestión académica, para usted, ¿qué es la poesía propiamente? Bueno, en primer lugar, agradecer a todos, agradecer a los invitados. Y quería empezar hablando de unos versos de León Felipe, el español. Decía, deshacer este verso, quitarle las caireles de la rima, metro, la cadencia y hasta la idea misma, aventar las palabras. Y si pues de esto queda algo todavía, eso será poesía. En lo personal considero que la poesía es, es soledad, amor, es rebeldía, sueño, realidad, pero sobre todo es emoción. En una sola frase diría que la poesía es el más sincero sentido de la vida. Hablar de poesía es quizás ser inoportuno, digamos que existe una definición única. La poesía tiende a ser única, pero también tiende a ser universal y se sustenta en la imagen, en la armonía y en el ritmo que se va transmitiendo a través de los versos. La poesía también es íntima y como decía Immanuel Kant, lo que hace el poeta es representar no una cosa bella, sino hacer algo bello una cosa. Yo creo que es ese sentido de la poesía, la conciencia humana de la palabra. Gracias, profesor Sedamano. Muy similar a lo que nos contaba Rubén Darío también sobre su concepción de poesía, poema y poeta, ¿no? Excelente, muchísimas gracias por su apreciación. María Monroy, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te escuchamos. ¿Qué representa la poesía para ti o qué es la poesía para ti? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente. Vale, buenas noches. Primeramente quisiera generar un saludo fraterno para todos quienes nos ven en este momento y también quienes estamos acá reunidos. Pues digamos que yo contemplo un poco más la poesía como una construcción de subjetividades, ¿no? En donde digamos que está compuesta de diferentes aspectos lingüísticos, ¿no? Entonces tenemos en cuenta de que la poesía tiene un mensaje, de que la poesía tiene una intención, de que asimismo es, digamos, una construcción de praxis, de sintaxis, de semántica. Entonces, digamos que en este sentido, pues abarca también muchos constructos literarios que implican las capacidades cognitivas individuales, ¿no? Entonces, digamos que en este sentido, el hecho de que una persona logre integrar estas capacidades cognitivas con sentimientos, emociones y expresiones mentales, me parece que es una conjunción idónea de lo que podría llegar a ser la poesía, ¿no? Digamos que aparte de esto, también quisiera tener en cuenta que la poesía es más como un camino de comunicación, ¿no? En donde tenemos en cuenta de que hay un emisor y hay un receptor. Probablemente, digamos, a todos nos haya pasado que en cierto momento nosotros hayamos querido escribir o redactar determinado poema para, digamos, determinada intención. Sin embargo, pues es quien lo lee, quien le da realmente un sentido a este, ¿no? Entonces, pues me parece que la poesía como tal es una construcción más fidedigna de todo lo que evoca para nosotros el significado de algo, ¿no? Y pues eso es todo. Estupendo, muchísimas gracias, María. Y bien, antes de continuar con nuestras preguntas, quisiera hacer una breve reflexión también para entrar un poco al carisma de para alimentar esta pregunta inicial que habíamos lanzado. Y voy a situarme un poco en lo que planteaba Borges. Borges, en una conferencia que además está publicada en YouTube, que la pueden buscar, habla sobre la poesía y él decía que la poesía era una experiencia estética propiamente, es algo que se siente. Y él hablaba de la poesía como algo que nace cuando el lector y el libro, es decir, el lenguaje, se encuentran. Entonces, tenemos aquí pues una especie de similitud entre poesía, ¿no? O literatura en este caso,
como una forma también de poder comunicarse, de poder conversar también con uno, conversar con el mundo, y de alguna manera, si lo ponemos en otros términos, también es una forma de ser felices, ¿no? Es una manera, es un tipo de felicidad. Y Borges lo explica de manera más amplia en esta gran conferencia que tiene sobre poesía. Así que, bueno, quisiera continuar con esta pregunta, con esta pequeña adenda, con Estela Moncayo. Estela, ¿qué representa para ti la poesía? buenas noches a todos. Estoy encantada de estar compartiendo con ustedes. Tengo en mi haber, de todas las veces que he tratado de definir la poesía, dos interpretaciones. La primera es la manifestación de la belleza del sentir, y la segunda, que creo que sería un resumen, es la expresión creada del alma cuando ésta quiere exteriorizar su existir. Esto. Estupendo. Esta palabra alma, ¿no? Muy ligada también a las primeras etimologías de lo que es educación. Nosotros que somos educadores, y aquí hay muchos que nos están visualizando que también siguen la carrera de educación. Interesante este nexo entre poesía y educación. Muchos pedagogos hablan precisamente de la educación como una especie de poesía para la vida. Incluso hoy hay pedagogías poéticas y demás, interesantísimo. Profesora Milagrito Saavedra, volvamos al plano literario para no irnos por la parte educativa y pedagógica, y le pregunto a usted, ¿qué es la poesía para usted? Bueno, ante todo, buenas noches con cada uno de ustedes y también que nos están en este momento compartiendo a través de redes sociales. Yo descubrí la poesía desde muy joven, y al momento en que la descubrí pude darme cuenta de que es la mejor manera de embellecer la palabra. Muchas veces las emociones uno no sabe cómo transmitirlas, y pues creo que es ahí el momento donde la poesía aparece, donde la poesía nace. Poesía, mi colega que me ha antecedido, poesía, a través de la palabra, hacer que la palabra se luz, que la palabra gire su significado, y no solamente significado, sino también la construcción de ese yo poético que podemos encontrar en cada una de las poesías. Es un desprendimiento de la persona de lo que en ese momento pueda sentir. La poesía, desde muy temprana edad, puede descubrir que es la forma de dejar que el alma viaje por mundos insospechados y que regrese a ti mismo como poeta. Para mí esa es la poesía. Estupendo, bonita definición. Muchísimas gracias, profesora Milagrito Saavedra. Ivonne Oblea, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ivonne, además de que es poeta, también está muy involucrada en la música. De dicho sea de paso, más tarde nos tiene una sorpresa para todos nosotros. Pero también te lanzo la pregunta, Ivonne, ¿qué es la poesía para ti? Hola a todos, buenas noches. Lejos de crear nuevos mundos y que cada uno de nosotros tenga su estilo, para mí la poesía es una necesidad. O sea, para mí la música y la poesía es igual a respirar. Entonces yo creo que todas las personas, nos dediquemos a ser poetas, nos dediquemos a ser artistas o no, cuando escribimos, lo que sea que estemos escribiendo es en base a una necesidad, porque es la única forma que tenemos para expresar lo que sentimos, y porque quizá me voy a sonar demasiado extremista, pero en mi caso, bueno, yo si no tuviera la poesía o la música en mi vida, seguramente ya estuviera muerta o no sé, estaría en un manicomio, no sé. Entonces, para mí, la poesía es sinónimo de respirar, y es la única forma en la que yo puedo compartir lo que pienso y siento con la gente e incluso conmigo misma. Maravilloso. Qué buena definición esto de la necesidad. Además, un concepto que actualmente se está tocando muchísimo en el marco de la poesía mundial actual, y que ya desde antes, autores como André Breton, por ejemplo, anunciaban, ¿no?, que la poesía, bueno, parafraseándolo un poco, la poesía será compulsiva o no será, ¿no? Interesante esta visión de la poesía como necesidad. Muchísimas gracias, Ivonne. David Forero, te escuchamos. ¿Qué representa o qué es la poesía para ti? Te escuchamos. Gracias, Gonzalo. Buenas noches. Agradezco inmensamente la invitación. Aprovecho el espacio para saludar a mis compañeros docentes de mi institución que me están acompañando en este momento en este en vivo. Pues, ¿qué es la poesía para mí? En mi experiencia como poeta es la expresión más sublime que tiene el ser humano.
donde se encuentra consigo mismo y donde puede dar a conocer todo lo que habita dentro de su alma. Es una manera, creo que de las más gratas que tiene del lenguaje escrito para expresar el sentimiento humano. Estupendo, muchísimas gracias, David. Gracias. Nuevamente esta palabra alma, y nuevamente nos vinculamos con el concepto inicial de un tipo de felicidad. Muchísimas gracias. Finalmente vamos a terminar esta primera gran pregunta, además en un aspecto bastante macro, con Sheina Lee, quien desde Uruguay nos va a comentar algunas apreciaciones también. ¿Qué tal, Sheina? Muy buenas noches. ¿Qué es la poesía para ti? Escuchando un poco también y resumiendo también con lo que yo pensaba, ¿no? Yo creo que la poesía para mí es magia, ¿no? Es la magia que cada uno tiene en su corazón, las cosas lindas que tenemos cada uno, y que hacemos un esfuerzo o no, y lo transcribimos en versos. Y creo que es lo que le está faltando al mundo. Si el mundo tuviera más poesía, sería otra forma de vida, ¿no? Y bueno, y nosotros acá, poetas, somos quienes tenemos el deber, el derecho y el deber de transmitir a los demás esto tan hermoso que es la poesía. Sencillamente, para mí es magia. Maravilloso, muchísimas gracias. Y ha tocado un tema también bastante controversial hoy por hoy, que es el tema de no solamente del derecho a escribir, sino también del deber. Entonces esto nos lleva a otro plano y muy, muy interesante, y liga también con una segunda pregunta que quisiera también lanzar nuevamente, iniciar con Rubén, que tiene que ver sobre todo con la motivación. Rubén, ¿qué te motiva a ti a escribir poesía? ¿Por qué no de repente escribir drama, o cómo surge de repente esta inclinación por la poesía? ¿Qué es lo que te motiva hoy por hoy a poder escribir poesía, y propiamente poesía romántica? Porque la mayoría de poetas aquí se dedican a este tipo de poesía romántica, pero ¿qué es lo que te impulsa a poder escribir poesía? No, el estar vivos nos invita a vivir nuestros sentimientos, pero a los escritores la vida misma nos da los elementos para transmitir y para contagiar todo lo bueno. Ese es el verdadero reto de los escritores. Yo en lo personal puedo escribir artículos, puedo escribir poemas de reclamo social, pero lo que realmente me mueve como poema romántico es el amor, las ilusiones, la belleza en cada espacio que se mira. Pueden ser muchas cosas, pero yo pienso que el verdadero éxtasis de la poesía es cuando se está viviendo lo que se escribe. Ahí es cuando queda todo lo demás como ensayo. Eso es lo que yo pienso. Gracias, Rubén. Y vamos a variar un poco el orden. Me voy ahora con Estela Moncayo. ¿Qué es a ti lo que te motiva a escribir hoy en el 2020 poesía, además, ¿no? Aparte de poesía, creo que todos hemos escrito muchas otras cosas, y creo que es esa necesidad, esa tabla de salvación que tenemos nosotros para poder expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones. Nosotros podemos refugiarnos en las letras, ya sea poesía, ya sea cuento, ya sea narrativa, ya sea ensayo. O sea, nos refugiamos en ellos, es nuestra tabla de salvación. Y a mí me motiva eso, me motiva a estar como libre de saber que puedo expresar esto. Y lo expreso en la poesía, si se publica, si no se publica, o sea, es como inherente a mí, ¿sí? Simplemente necesito escribirlo, necesito expresarlo, y esa es la mejor manera que yo tengo para la poesía, expresarme. Maravilloso, la poesía como una tabla de salvación. De canalización también, además del mismo lenguaje, de la misma expresión natural del ser humano, ¿no? Muy bonita definición, muy bien. Y le pregunto lo mismo ahora a Sheina Lee, que tuvo el comentario anterior, pero ahora vamos con esta pregunta también. ¿Qué te motiva a ti a escribir poesía? Y hay muchas cosas que me motivan. Yo no podría decir es esto o aquello. Hay muchísimas cosas. De repente veo una persona y no sé por qué razón siento necesidad de escribir, o escribir y algún nombre, alguna situación, algún aroma. Es decir, son múltiples la cantidad de cosas que me hacen sentir querer expresar lo que estoy sintiendo en ese momento. Maravilloso, está bien. Los multifactores, ¿no?, que hablaban los simbolistas franceses también. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Sheina, profesor Manuel, ¿qué le motiva a usted a escribir poesía? Creo que la poesía es el hecho de uno para ser sincero, ¿no? O sea, en lo personal, yo
considero que la poesía es el único lugar donde uno puede manifestar los sentimientos que realmente siente, ¿no? Y es explorar, y coincido con muchas de mis ideas, la poesía es exploración también. El hecho de desarrollar un tema, de trabajar una idea, nos hace sentirnos libres. Y asocio también esta idea, ¿no? La poesía es libertad. La poesía es libertad. Una bonita idea, además, y un concepto bastante trabajado hoy por hoy, ¿no? Sobre todo por la juventud, de ligar a la poesía con la libertad, esta palabra que antaño de repente estaba un poco empañada, pero que hoy por hoy tiene múltiples matices y se están produciendo poesías experimentales de una manera bellísima, realmente, conforme pasa el tiempo. Pero además también quisiera lanzar otra reflexión, pero ya no de un autor foráneo, sino de aquí, del terruño, y en este caso es el Nobel que tenemos aquí en Perú, Mario Vargas Llosa, y él decía que la literatura es un acto de insatisfacción y también además de rebeldía. Y voy a trasladarlo al plano de la poesía. Si nosotros hablamos de la poesía como un acto de insatisfacción y rebeldía, entonces estamos hablando también de alguna manera de un tipo de color o de una elección, ¿no? De una cuestión también pensada, de una especie de elección de camino, de dirigirse por algún camino de la poesía. Entonces, quisiera lanzar esta pregunta también en este momento, de repente, David Forero. ¿Sí? Si nos escuchas, David, ¿qué tal? Sí, La literatura es un acto de insatisfacción y de rebeldía, nos decía Mario Vargas Llosa. ¿Qué opinas al respecto, David? En este caso, en el plano de la poesía. Bueno, yo en este aspecto tengo una visión compartida en cuanto a la insatisfacción y en cuanto a la rebeldía. Hablaba en un momento anterior que se presenta una rebeldía en cuanto el escritor, sobre todo en estos tiempos actuales, escribe para expresar todo aquello que en el mundo no le sienta bien. Y esa parte lo hace rebelde como tal, porque crea un espacio donde puede no sé, divulgar toda esa sensación de rebeldía hacia este mundo, sobre todo ahora, y sobre todo escribiendo en pleno siglo XXI, que no es algo tan sencillo. Y entra, más bien pensaría en una no insatisfacción, sino en satisfacción por lo escrito, satisfacción de ver reflejado lo que yo quiero hacer sentir a los demás en ese verso, en esa estrofa, en ese poema, en ese espacio de lectura donde me encuentro con mi lector. Excelente, muchísimas gracias, David. Vamos a escuchar también qué es lo que opina la profesora Milagritos Saavedra respecto a esta sentencia que da Mario Vargas Llosa, y trasladándola al plano de la poesía. Profesora, la poesía como un acto de rebeldía, como un acto de no conformidad, ¿no? No sé si para con el mundo, para con el escrito, ¿cuáles son sus apreciaciones respecto a esta frase que lanza nuestro Nobel? Sí, para poder responder esta pregunta, que básicamente también quiero conllevarla a lo que es el motivo de escribir poesía, quiero citar unas líneas de Johann von van Goethe, que escribe pues en su obra Las cuitas del joven Werther, en la última carta que justamente el personaje principal escribe a Carlota. Dice así: la eternidad podría extinguir la ardiente llama vivificadora que recogí ayer de tus labios y que aún siento circular por mis venas. Esta frase describe fielmente lo que para mí me encuentro con la poesía. En pocas palabras, la poesía se inicia ante la necesidad de expresar las emociones, sin dudar el alma, claro está. Es en ese momento en que podemos encontrar que la palabra es el único medio, que nos permite la odisíaca aventura de naufragar por diferentes destinos, donde podemos descubrir un poco más cada una de nuestras emociones que se esconden en una laberíntica rutina en la cual vivimos día a día. En mi apreciación, decir que a través de la poesía nosotros edificamos, construimos emociones mediante figuras sensoriales plasmadas en el patrimonio lingüístico del hombre, que es su lengua, y ahí es donde justamente cae la rebeldía. La poesía es una de las manifestaciones literarias que expresan por el mundo interior de un escritor. Permite que los sentimientos y las emociones que se plasman en cada verso devele pues gentilmente la subjetividad del yo poético y vaya más allá de la percepción
real de los sentidos. En síntesis, considero que la poesía es sentir, soñar y crear. Esa es mi apreciación. Muchas gracias. Maravilloso, excelente, muchísimas gracias. Un concepto además bastante redondo. Muchas gracias, profesora Milagros. Y aquí tenemos algunas preguntas que nos están llegando desde el público que alimentan también esta charla que estamos teniendo y se vinculan con el tema que estamos trabajando y justo esta pregunta que despierta tanta suspicacia sobre la poesía como un acto de rebeldía. Alison Terrones, por ejemplo, hola Alison, ¿cómo está? Muy buenas noches, nos dice lo siguiente, ¿no? Para Pizarnik, Alejandra Pizarnik, la poesía implica exorcizar, conjurar y reparar la desgarradura, porque todos estamos heridos de alguna manera, y en ese sentido, nos pregunta ella, ¿qué implicaciones tiene o no tiene la poesía en esta suerte de curación del alma? La poesía como esta suerte para curar un poco estas heridas de las que hablaba Pizarnik, y quiero lanzar esta pregunta a Ivonne Oblea, que nos está viendo también, que nos está acompañando esta noche. Ivonne, te escuchamos. ¿Qué opinas sobre, o qué podríamos responder a esta pregunta sobre la implicación de la poesía para poder curar, ¿no? Este poder sanador que tiene también la poesía de alguna manera? Estoy absolutamente y totalmente de acuerdo. Yo creo que retomando también el concepto que mencionabas anteriormente, que es un acto de rebeldía, yo creo que también es un acto de confrontación y de realidad. No solamente al escribir a lo mejor poesía contra lo que está o sobre lo que está sucediendo en la sociedad, cuando hablo de confrontaciones contra ti mismo, ¿sabes? En mi caso, que bueno, estoy muy ligada entre la música y la poesía, insisto, la única forma que tengo de expresar lo que siento o de incluso confrontarme a mí misma con lo que siento y traerlo a la realidad y saber que existe y que está aquí afectándome o no afectándome es eso. Entonces yo creo que es también un acto de exorcismo, ¿sabes? De poder sacar todo lo que estás sintiendo, de poder transmitirlo. Y sí, claro, o sea, a lo mejor es un ejemplo muy burdo, ¿no? Cuando tienes una herida y a veces te tienen que abrir para sacarte todo, yo siento que la poesía, la música, toda la gente que nos dedicamos al arte, o insisto, quienes no propiamente se dediquen a esto, pues sí ayuda y funciona muchísimo. Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo. La mejor medicina. Muchísimas gracias, Ivonne. Muy bien, y lanzo la misma pregunta ahora para María Monroy antes de pasar con el resto de preguntas que tenemos en Facebook. María, ¿qué opinas tú respecto a esto, a la poesía como un acto de rebeldía, un acto de insatisfacción para con, de repente, el autor o incluso para los lectores, ¿no? Bueno, digamos que yo considero que en sí mismo la poesía genera, no sé, escribir genera cierta noción que está un poco más enmarcada hacia el querer de nosotros como escritores expresar lo que sentimos, ¿no? Y para llegar a ese proceso genera, o cada uno de nosotros debe generar cierta recolección de elementos internos, ¿no? Entonces, digamos que en este sentido, de alguna forma, nosotros removemos ciertas vibras y eso pues nos genera depende, ¿no? Si ya es algo un poco más negativo, nos genera cierta insatisfacción, o incluso cuando queremos hablar del amor o de la naturaleza, tenemos que sacar ciertos conceptos que a lo mejor no están tan arraigados un poco a lo que siempre nos han enseñado, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido considero que la poesía de alguna forma nos desliga un poco de los constructos que ya han estado impartidos a través de, digamos, esos modelos tradicionales de educación, de que a ti te dicen, no sé, bueno, un árbol es un árbol, ¿no? De repente, como ya lo mencionaban, bueno, no sé, puede que tú vayas a asociar el árbol con alguna persona, ¿no? El olor a piña te asocia a alguna persona. Entonces, digamos que yo creo que la poesía extrapola mucho más allá de toda la realidad que nosotros llegamos a contemplar esa sobriedad sobre el mundo, ¿no? Entonces sí considero que sea un acto de rebeldía, un acto de insatisfacción, pero no insatisfacción social o que tú digas estoy inconforme con el medio, porque pues también trata de eso la poesía social. Sin embargo, yo creo que es más como eso de que tú deseas expresar de otra forma lo que ya conoces, ¿no? Y desde ese paradigma pues genera cierta insatisfacción y cierta rebeldía. Inventar desde la raíz otro lenguaje, como decían nuestros amigos de Argentina. Excelente, muchísimas gracias, María Morroy, por estas
estas palabras. Y voy a lanzar una de las preguntas también del Face, porque mucho hemos hablado sobre la poesía de repente desde la visión un poco de afuera, pero nos están preguntando, porque este es un conversatorio para conocer a los poetas, también sobre la poesía desde dentro. Y esta pregunta va para Inés Cervantes. Enrique John Top nos pregunta de repente, ¿cuál es el miedo para alguien que escribe poesía, ¿no? Para un poeta propiamente? Y quisiera que esto de repente lo puedas lanzar desde, o responder desde una cuestión bastante personal, ¿no? ¿Cuál es el miedo para un poeta, para alguien como poeta, ¿no? Todas las profesiones tienen su lado bueno, pero también hay un lado, digamos, un poco que nos genera algún temor. El médico tiene miedo de no salvar la vida de repente. No sé, el educador tiene miedo de que aquel ser que está formando se malforme, al contrario, ¿no? O cree algún tipo de confusión en él. En este caso, el poeta, ¿cuál sería el miedo para el poeta? Y esta pregunta también la voy a extender a otros, así que vayamos pensándola también. Inés, para ti, ¿cuál sería el miedo que subyace en los poetas? Una buena pregunta. Yo creo que tomando un poco la idea de que muchas veces los poetas somos unos conectores, como decían, con los dioses, ¿no? Como que de alguna manera podemos transmitir cierta información. Yo creo que uno de los principales temores en la medida que uno va escribiendo y va teniendo estos momentos de conexión emocional, va adquiriendo de alguna manera en cada poema una nueva sabiduría. Uno de los principales miedos es que eso se pierda en el tiempo, al menos para mí. Es como todo esto que yo vivencié con tanto gozo, con tanto dolor, todo este conocimiento que fui integrando en mi ser a través de cada momento de conexión emocional, espiritual, que se pierda, que no pueda ser transmitido, ¿no? Y yo creo que eso es lo que motiva en muchos casos, o en la mayoría de los casos, a publicar, ¿no? Con todas las dificultades que podemos tener los poetas, hay algo que nos anima a transmitir para que eso no se pierda, ¿no? Porque sabemos que es una ganancia para el mundo. Lo que hacemos en nosotros sabemos que les sirve a otros también. Gracias Inés. ¿Y qué opina respecto a esto también de los miedos y el poeta y los poetas? Sheina Lee, te escuchamos. Yo creo que uno de los temores más grandes es no llegar a la gente que uno le escribe, ¿no? Que la gente te mire y te diga, pero yo no sé lo que estás diciendo, yo no entiendo, ¿no? No sé ni lo que estás diciendo, ni me interesa, me aburre, no quiero escucharte, no quiero leerte. Eso creo que es uno de los miedos más grandes, por lo menos para mí. Excelente, muchísimas gracias. Hablamos de la parte personal y también, bueno, quisiera lanzar esta pregunta a Rubén Verdugo, quien además también es editor en 3K, así que él también conoce mucho de estos miedos, sobre todo también en la parte de la publicación, ¿no? Así que, Rubén, te escuchamos. ¿Cuáles serían estos miedos del poeta? Más allá del miedo de no conectar con nuestros lectores, es más bien el miedo a no tener algo que compartir. Por ejemplo, yo en lo personal suelo escribir cuando me siento bien, porque no me gusta compartir mis momentos malos. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo puede afectar a nuestros lectores. No sabemos qué es lo que están sintiendo. Entonces, eso puede afectar en sobremanera a nuestros lectores. Por eso siempre busco tratar de escribir cosas buenas. Y ese es el mayor miedo, más allá de no tener, de no conectar, no tener algo bueno que compartir. Ese es el mayor reto. Maravilloso, excelente, gracias. Estupendo, Rubén. Y Estela, ¿qué opinas respecto a este punto de los miedos y el poeta? Te escuchamos. Estaba yo curucuteando por allá en mi mente a qué le tenía miedo yo. Y salieron tres cosas. Para mí, dentro de la poesía es una catarsis. Yo puedo expresar y al expresarme me libero. Cuando quiero enseñar, cuando quiero llegar a otras personas a que esa catarsis escribiendo me ayudó, el miedo es que a ellos no les ayude de igual manera.
¿sí? Que ellos no lo vean desde esa misma forma en que yo vi cómo mi poesía, cómo mi escritura me ayudó. Y el otro miedo en el que yo estaba pensando es no tanto pues desconexión, sino retroalimentación. O sea, se siente uno vacío cuando no hay retroalimentación, cuando uno no se entera de que pudo llegar al corazón de otra persona, al alma de otra persona, y que con sus palabras, que las escribió con todo el amor, con toda la emoción, con toda la sinceridad, pues que se queden como palabras al viento. Excelente. Muy bien. Gracias, Estela. Entonces vamos viendo que hay de alguna manera un rasgo en común en las respuestas y es básicamente a no conmover, ¿no? El poeta que no conmueve básicamente no toca la fibra del lector, entonces no está cumpliendo de alguna manera con el objetivo de la poesía, que es conmover independientemente de la lengua, independientemente de la cultura. Y es interesantísimo porque aquí estamos de diferentes países y sin embargo vemos cómo hay rasgos muy, muy comunes en aquellos cultores de la palabra. Así que gracias por sus respuestas. Vamos directamente con las respuestas del Face también. Vamos a acelerar un poco las respuestas porque hay varias en realidad. Hay gente muy, muy interesada en este tema. Así que vamos a lanzar una pregunta que es la siguiente y se la quiero hacer a la profesora Milagrito Saavedra. Nos dice Leo Halley, nos dice, ¿cuál consideran que es la labor de la poesía en nuestro mundo actual? La relevancia de la poesía, la relevancia de los poetas. Profesora, la escuchamos. En primer lugar, la poesía, viéndolo ya desde el punto de vista mágico, es parte de la literatura. Vemos que expresión literaria cumple esa función comunicativa, ¿sí o no? Entonces, nosotros tenemos que buscar a partir de esa función poder lograr y conectar con nuestro lector, poder hacer que la poesía logre expresar lo que el autor quiere expresar desde diferentes perspectivas que obviamente el poético se pueda plasmar o se pueda crear, un yo poético rebelde, un yo poético introspectivo, un yo poético narrativo, conversacional. Depende de muchos de esos factores para que la poesía pueda atender esa trascendencia en nuestra actualidad. Ahora bien, nosotros, bueno, al menos yo soy docente de comunicación, también de acción secundaria, y es importante que incentivar en las escuelas la enseñanza de la poesía para que el estudiante, porque muchas veces ellos dicen, yo no me escuchan, de una manera de poder que ellos saquen esa voz es a través de esa poesía, a través de ese mecanismo que muchas personas de repente en su edad pudimos entrar y pudimos pues salir adelante a partir de esta hermosa pasión, de esta forma de que las palabras pues confluyan y construyan un mundo que de repente nos queremos alcanzar o de repente que queremos describir. Entonces, ese impacto en la escuela es que debe en este momento arraigar la poesía, llevarlas a las escuelas, que nuestros estudiantes las conozcan para que puedan expresar esas emociones que de repente tienen ahí retenidas y que por ahí podemos tener o descubrir nuevos valores poéticos. Excelente, muchísimas gracias, profesora Milagrito Saavedra. Y bueno, ya que estamos tocando el tema un poco de educación, y aquí me permito entrar un poquito en nuestra carrera con el permiso del resto de poetas, y hay una pregunta dirigida al profesor Manuel Sadamano que vincula poesía con educación. Propiamente nos la hace Mario Sáenz y nos dice lo siguiente: muchas veces en los colegios los profesores suelen mandar a los estudiantes a escribir un poema, ¿no?, sin antes haberles enseñado lo que significa propiamente lo que es poesía o la manera de escribir o cómo poder escribir un poema. Es decir, simplemente es háganlo como ustedes crean y como decimos aquí en Perú, a la champa o a la loca, ¿no? Es decir, sin ningún tipo de guía. Nos pregunta Mario, ¿es adecuado empezar a involucrar al estudiante con la poesía de esta manera, como se está planteando muchas veces en el plano de la escuela? ¿De qué manera podemos mejorar? Y se lo pregunto a usted también, profesor, porque usted también ha sido docente o es docente de escuela, ¿de qué manera podemos mejorar y hacer que el alumno se adentre más en la composición poética? Le escuchamos, profesor Manuel. Gracias, Gonzalo. Buena pregunta. Bueno, parto de mi experiencia, ¿no? Como profesor también que soy de colegio, siempre digo
toda producción literaria parte de dos ideas. La primera es tener claro el tema que voy a trabajar. Siempre relacionamos, y creo que eso es algo común, que se asocia a la poesía solo con el amor, y yo no comparto esa idea. Que tiene diferentes manifestaciones, diferentes estados anímicos. Nosotros podemos pasar por diferentes situaciones también en la vida diaria. Entonces, lo primero que tengo que trabajar con el estudiante es tener claro el tema que desea desarrollar. Segundo, yo no puedo trabajar un poema si no conozco los recursos para hacerlo. Entonces, y eso demanda dos aspectos. Uno, leer muchos autores. Es un trabajo constante que se tiene que hacer. No solamente tratar la belleza, sino la forma como escrito. Y a partir de ello, tratar de reflejar en lo que yo proponer. Retomo una práctica que le explicó Mario Vargas Llosa. Él decía que, por ejemplo, cuando no le gustaba una obra terminada, él cambiaba el final. Y yo también lo aplico en poesía. De repente siento que el poeta al cual estoy leyendo no me llena, no tengo, digamos, la total. Entonces me atrevo a jugar con esos versos, como contestándole, como siendo, digamos, desafío a que estoy leyendo. Esa es básicamente la esencia, o sea, que primero tenga clara la idea, segundo, que aprenda a leer mucho, que contraste con otros poetas, ¿no? Con otros autores, y sobre todo que tenga que quieres transmitir, que no se ponga parámetros, que sea natural. Ya el aspecto de los recursos viene después. Eso sí, hay que ser métrico. Si vamos a dedicarnos a la poesía, se tiene que partir de una metodología que va desde la comprensión misma digamos, de los recursos que voy a emplear hasta la creación misma del poema en sí. Excelente, muchísimas gracias, profesor Manuel. Y hablando un poco de esta poesía también, y la inconformidad, también a veces es una manera de saltarse la realidad. Hoy por hoy, por ejemplo, que vivimos un contexto, una coyuntura que nos ha exigido cambiar todos los esquemas sociales, mentales y demás, por toda esta catástrofe que ha habido, y de alguna manera también esto se vincula a esta idea de ser contrarios o no dejarse vencer por la realidad, ¿no? Ver en la poesía, como decían por aquí, una suerte de escape, un camino de salvación. Y bueno, aquí hay una pregunta que Silvia Campos nos hace, en la cual habla sobre el valor que ha tenido la poesía en este contexto en el cual la emocionalidad de las personas se ha visto afectada, ¿no? David, ¿qué tienes para decirnos respecto a esto? De repente desde tu óptica personal, en estos días de encierro que hemos tenido, cómo la poesía de alguna manera ha salvaguardado esta parte emocional en ti, en los tuyos, ¿cómo la ves tú? Bueno, sin duda sí, estoy coincidiendo contigo en que la poesía es una manera de escapar a la realidad, es una forma como tal de expresión en la que podemos de pronto cambiar un tanto esa perspectiva bueno, de crueldad, por decirlo de alguna manera, que vive en este momento el planeta entero. Entonces sí es un punto de encuentro importante donde no solamente quien escribe, nosotros como escritores, sino nuestro público, si conectamos, podemos hacerlo así sea por no sé, el tiempo de los 2 minutos que dure leyendo ese texto, ese fragmento, lo que sea, podemos cambiarle su día, podemos darle una sonrisa, lo digo a título muy personal, podemos tocar esa fibra para hacerle olvidar un momentico el mundo tan complejo que vivimos, no solamente por la contingencia mundial, sino también por las propias cruces que lleva cada persona. A veces tenemos tanto guardado, tantas cosas que nos suceden a diario y encontramos en un verso, en un momento, esa fuente de una sonrisa, de cambiar un poquito la perspectiva y recordarnos que siempre hay algo nuevo por hacer. Maravilloso. Gracias, David. Y justamente hace un momento hablábamos también sobre la idea de leer mucho, ¿no? Que el poeta es alguien que tiene que cultivarse de palabras también, y la única manera de cultivarse es conversando y al mismo tiempo leyendo muchísimo. Entonces, aquí nos lanzan una pregunta. Evelyn Tocto nos dice, ¿hay algún poeta o poema al que suelen recurrir cuando siente que están perdiendo el enfoque de su propia poesía? Esta es una pregunta bastante personal porque se vincula sobre todo
a nuestros principales referentes literarios. Y quisiera iniciar con Sheina Lee. Sheina, ¿qué puedes decirnos al respecto? ¿Cuál es ese poeta o ese poema que te hace volver o te hace retomar la esperanza por la poesía, digámoslo de esta manera? Te A mí escuchamos. me encantan mucho las poesías en rima, las amo, y me encanta Becker. Cada vez que puedo leo una rima en forma permanente o yo misma la recito. Para mí es lo máximo, ¿no? Respetando a todos los poetas de todo el planeta, pero Becker me fascina. Excelente, sí, tuvimos la oportunidad de leer a Becker también ahí en la universidad, muchos de nosotros. Maravilloso, maravilloso poeta. Inés de Cervantes, ¿cuál es ese poema o ese poeta que a ti te devuelve al camino? No, yo al revés. No tengo un plan que recurra, más bien yo voy a lo nuevo. Eso es lo que me ordena. Nuevas ideas, nuevos conceptos en poesía, poemas que nunca he leído. Y eso a veces es como encontrar una clave. En un poema nuevo encuentras la clave para continuar tú. Estupendo, muchísimas gracias. Ivonne Oblea, te escuchamos. ¿Cuáles son tus referencias de repente literarias? ¿Cuál es ese poeta o ese poema que te devuelve las esperanzas por la poesía? Yo, al igual que Inés, trato de estar todo el tiempo leyendo a poetas nuevos en las redes sociales, pero mis poetas favoritos actuales es Elvira Sastre y Miguel Gane. Excelente, muchísimas gracias. Rubén, ¿cuáles son tus referencias? Mira, es muy importante a mí también lo que dicen de la poesía nueva. A mí me pasa lo mismo. Como te digo, pues yo soy el editor de la editorial y cada año me toca leer o por lo menos hojear toda la cantidad de trabajos que participan en los premios 3K. Ahorita llevamos 3 ediciones, casi 700 escritores han participado en los 3 años, entonces me ha tocado leerlos y claro, si leo 3, 4 poemas y no me gustan, pues al siguiente, ¿no? Porque por lo general yo soy el prejurado. Entonces ahí es cuando es son los que me recuerdan por qué empecé todo este proyecto de la editorial. Y es lo que me da esperanza de que hay demasiado talento, jóvenes, veo las edades, entonces es como María aquí que es jovencita y mírala, o sea, intelectual, aquí está con nosotros, gran talento. Entonces, ellos son los que me regresan esa esperanza en seguir escribiendo y ver todo el talento que hay. Los participantes de los premios 3K son los que han hecho. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a cambiar un poquito también el carisma de nuestra conversación. Vamos a pasar a otras preguntas también. Hay muchas en realidad, estoy tratando de sintetizar algunas para no dejar ninguna en el aire. Una pregunta para María Monroy, como joven también, con muchos jóvenes que están escribiéndonos sienten esta impaciencia por la escritura, pero nos preguntan, ¿qué se recomienda a una persona que está empezando a escribir, pero que no sabe muy bien cómo hacerlo? ¿No? ¿Por dónde empezar? Nos pregunta Deina Moreno. Bueno, pues digamos que yo considero que primero hay que hacer un autorreconocimiento de nosotros mismos antes de expresarnos de cualquier forma, ya sea con el otro, ya sea de forma escrita, ¿no? Entonces, obviamente, en algunos casos, digamos, tengamos la habilidad o la aptitud para este tipo de escritura, o no, digamos que debemos de ser muy prácticos y muy enfáticos. En ese sentido, considero que sí es muy pertinente el hecho de tener referencias literarias, ¿no? Porque tú ya tienes una noción de una persona que de alguna manera abordó, ejemplo, determinado periodo. Tú dices, no sé, bueno, a mí me gusta, no sé, la parte más del arte gótico. Entonces tú te vas a esa época donde puedes tener una noción un poco más clara de, bueno, a qué se refiere, qué implica, no sé, bueno, qué implicaba el hecho de la escritura, como ejemplo, no sé, en la época de Borges, en la época de diferentes autores, entonces tú te remites a una noción donde tienes una metodología mucho más clara. A partir de esto tú puedes, digamos, establecer algunos esquemas, algunos bosquejos donde establezcas ya tus ideas y posteriormente cuando vayas adaptando más recursos literarios puedas ya
reestructurarlos mejor y encaminarlos hacia un contenido un poco más pulido y más pulcro en medida en lo que se quiere a nivel personal y lo que quieres transmitirle a las demás personas. Excelente, muchísimas gracias, María Monroy. Muy bien, y aquí tenemos una pregunta también, bueno, dos preguntas en realidad que las hemos unido. Una que es de Jonathan Naupari y otra pregunta que viene de Vanessa Ayala, pero ambos básicamente nos preguntan sobre la poesía en los jóvenes, la poesía en los niños, además en los adolescentes, y la necesidad de impulsar la creatividad literaria. Quiero lanzar esta pregunta a la profesora Milagrito Saavedra, quien también es docente de creatividad literaria. Nos preguntan de qué manera, ¿no?, poder impulsar o promover la creatividad literaria, la poesía en los adolescentes. La escuchamos, profesora Saavedra. Sí, justamente el año pasado tocamos este tema también con otro grupo de estudiantes y hacía también una prueba en la institución donde yo trabajaba. Tengamos primero en cuenta las características de los estudiantes. Recordemos, bueno, nuestra educación está dividida por ciclos y podemos caracterizar a los estudiantes de acuerdo a los ciclos, sobre todo si estamos en el nivel secundario. A partir de las características de los estudiantes, yo puedo establecer o motivar a través de imágenes, a través de frases, a través de lecturas, ¿no? Porque como bien indicas hace un momento, todo escritor siempre tiene un punto de inicio, un referente. Entonces, utilizar al estudiante con esos referentes para que a partir de todas las evocaciones que puedan a partir de la lectura que haya tenido, de las imágenes que le podemos presentar, del aprendizaje de las figuras literarias, de lo que es la poesía, a partir de todo ello podamos nosotros ir inculcando la poesía en nuestros estudiantes, no dejando de lado de repente la propia creatividad del estudiante. Los jóvenes a la edad de 14, 15, 16 años son muy expresivos y son muy abiertos al expresar sus emociones. Es ahí donde entra la mano docente, donde podemos nosotros poder inculcar a partir de esas realidades cómo ellos, es las frases que van armando, vamos a irle girando el significado a las palabras, identificar su yo poético, los personajes que ellos puedan plasmar en su poesía, y también puedan notar de repente algún ambiente poético que ellos desean elegir. Como ya lo había dicho hace un momento, el trabajo de la poesía dentro de la escuela nos ayuda mucho a la introspección y el análisis de las emociones de los estudiantes. Y ese es pues un punto muy fundamental en la escuela. Muchísimas gracias, profesora Saavedra. Y eso también se enmarca con otra pregunta muy interesante que nos hace Matías Vilches, que quizá le puede responder el profesor Manuel. Nos dice, ¿cómo diseñar un taller de escritura creativa para estudiantes de nivel secundario? Esta es una pregunta que me parece técnica y muy amplia, pero es válida. Quizá nos pueda dar algunas luces, profesor Manuel, sobre un taller de escritura creativa para estudiantes de secundaria, no propiamente adolescentes. Y sobre todo una pregunta muy interesante, una subpregunta que dice, ¿cuáles serían las barreras que pueden existir en este camino de la creación de este taller para adolescentes? Lo escuchamos, profesor Manuel Seamano. Sí, quiero partir de una experiencia. Yo tengo más de 20 años como profesor de escuela y he sacado ya 3 libros de escolares. Un libro tuvo más o menos 400 poemas que ya hemos participado todo el colegio, ¿no? Entonces, primero ubico en 3. Lo primero que hay que hacer es leer. Entonces, seleccionamos poemas, trabajamos más o menos, primero hacemos un diagnóstico de cuáles son las preferencias de los estudiantes. Una vez que ya la preferencia que puede ser social, no puede ser exploratorio, etc., identifico los autores que se acercan a ellos, sobre todo autores que son formativos. Por ejemplo, a mí me encantó mucho algunos colegas que hablaron acerca de poesía, por ejemplo, la de Becker. Yo uso bastante y un gran educador en cuanto a estudiar es Antonio Machado, por ejemplo, para mí. El curso empiezo con Antonio Machado porque te enseña a escribir. O sea, la parte deductiva del tema y lo va desarrollando. Una vez que ya hemos leído, compartido distintos poemas, el estudiante empieza a transmitir sus experiencias sobre el poema. Porque recordemos que un mismo poema puede ser interpretado de 2 o 3 maneras distintas.
Entonces, y eso van ellos intercambiando sus ideas. Pongamos un ejemplo. Si yo leo que el poeta dice, "Labios de mí", por ahí un me dijo, profesor, ¿y por qué no puede ser labios de sombras? Porque hace poco sufrí una excepción amorosa. Entonces le dice así, ¿no? Y digo, ya, si quiere decir labio de sombras, entonces, ¿qué magia? Porque navego en el mar del olvido. Ah, ya hemos trabajado una metáfora. Y ahí viene una parte, trabajar recursos estilísticos. Entonces, pero lectura, seleccionamos los momentos, qué es lo que nos gusta. En segundo lugar, buscamos experiencia y luego ya empezamos la parte de construcción de recursos. Y finalmente ya viene, digamos, el aspecto de la creación misma, que es cuando ya por el verso. Yo tengo un autor muy particular que a mí siempre me y es César, digamos, y últimamente Blanca. Yo cuando escribo un poema y estoy de repente perturbado o no tengo claro lo que quiero transmitir, leo ellos dos. Entonces, ¿ellos qué hacen? Me ubican nuevamente en el poema. Entonces, yo siempre digo, no, tú tienes que tener un autor que forme y otro que te ubique. Entonces, por ejemplo, a mis estudiantes les encanta Borges. Y Borges es también otro gran maestro. Es un gran maestro que uno aprende cómo trabajar la imagen. Y cuando empiezo transitividad, sin lugar a duda, Pablo Neruda. Al menos esos son los autores que vio muchísimo trabajo como docente. Profesor, y una repregunta breve nada más para ya terminar con esta participación. Adrián Dueñas nos pregunta si es recomendable inculcarle a los niños, o los jóvenes en este caso, la métrica, o por el contrario, dejar que la imaginación de la elaboración de poética sea libre, ¿no? Es una pregunta que nos hace Adrián Dueñas. Muy buena pregunta. Yo siempre digo, tienes que conocer de todo. O sea, es básico. O sea, porque a veces hay estudios que empiezan a trabajar sin raíz, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, estos hacen, digamos, se puede decir, selección. Tenemos que conocer todo. ¿Por qué? Porque uno va a transitar. Recordar que los temas evolucionan. Yo me leo cómo escribí hace 3 años y no me identifico. ¿Por qué? Porque hay una evolución. Pues ahora mi poesía es mucho más, de mi perspectiva, mucho más constructiva, tiene otra temática, y es parte de la madurez como escritor. Entonces yo no puedo mover si es que no, por eso saber son los recursos, cuáles son más que se van desarrollando en la poesía. Coincido con todos mis colegas que hay que ir desde el clásico hasta lo actual, porque va formando. Muy bien, excelente, profesor Manuel. Y quiero lanzar esta pregunta también para David Forero, y ya vamos terminando con la ronda de preguntas para pasar a la lectura de preguntas. Ahorita le damos el pase a Rubén, que también está levantando la mano. Pero David, quisiera preguntarte algo que, o transmitirte la pregunta que nos hace Yesen Colona, ¿no? Que nos dice, ¿es necesaria la motivación para escribir un poema o también se puede escribir por mera diversión? No, pues para mi modo de ver muy personal, hay que estar motivado para escribir. No es lo mismo, se puede, obviamente. La creatividad lo puede hacer. Quien tiene el don de las letras puede escribir sobre lo que sea, pero el momento de dar lectura a eso que se escribe no es la misma sensación que el hecho de haber escrito motivado hacia algo, un momento, una persona o lo que sea, que escribir simplemente por diversión o incluso por imposición, hablando también para los compañeros que son docentes. Yo también soy docente. Es muy diferente escribir motivado a escribir por diversión o a escribir por imposición. Más que nada tengo que estar en la plena libertad de saber qué estoy escribiendo para que al leerme o alguien más me lea, la sensación sea muy distinta. La transferencia de ese sentimiento, de esa sensibilidad, es mucho, abarca mucho más que una escritura simplemente como por escribir, como dicen por ahí. Muy bien, y vinculándolo a este tema, Rubén, quisiera preguntarte ahora algo que también nos pregunta Armando Robles, ¿no? ¿Cuáles temas pueden ser relevantes para fortalecer esta inspiración poética de la cual veníamos hablando con el profesor Manuel y también con David? ¿Qué temas, o bueno, qué temas son para ti relevantes para fortalecer esta inspiración poética? ¿Qué temas te inspira propiamente? Mira, principalmente, pues yo como poeta romántico relaciono la poesía con el amor, 100% con el amor.
Eso es lo más importante. Y también quería aprovechar ahorita que estamos hablando de la formación y también de cómo empezar a escribir. Lo que quería aprovechar ahorita de decirles es que en la página de la editorial, en la sección de recursos, hay un mini taller hecho por la booktuber Pau Treviño. Entonces es muy digerible también para los que quieran empezar a escribir poesía. Toca un poco ahí la métrica, muy a la ligera, pero está palomeado por el maestro Manuel Sedamano, así que están invitados para visitar esa sección. Y pues como te digo, para mí la poesía es amor. Excelente. Y vamos con otra visión, quizás, Shane Ali, ¿cuál serían los temas más recurrentes en la poesía para ti? Bueno, para mí hay varios temas que me llaman muchísimo la atención. Uno es el que justamente salí galardonada dentro del concurso de la editorial 3K, que es justamente La Noche, ¿no? Para mí que la noche y todos sus misterios es un universo indescriptible, es un universo que tiene millones de aristas, que no precisan ni repetirse, las estrellas, la luna, el amor también, como dijo Rubén, ¿no? Pero para mí la noche y el universo es algo que permanentemente es un foco de inspiración y que no termina jamás, nunca, porque siempre hay algo que se destaca, algo maravilloso para poder escribirle. Maravilloso, excelente, muchísimas gracias, Shane. Esta idea de la atmósfera, ¿no? Vamos con Estela Moncayo, nos hacen una pregunta. Gianfranco nos dice, ¿consideran que la poesía es el medio para alejarnos de la realidad? ¿O nos ayuda más bien a interpretarla, a reinterpretarla, a descubrirla de alguna manera? Estela, te escuchamos. Sí, muchos la utilizan para poder apartarse de la realidad. A veces cuando sentimos un dolor muy intenso, es la mejor manera de desahogarnos. Pero al momento de desahogarnos, como yo hablaba en otro momento, la catarsis que se hace con la poesía nos ayuda a volver a la realidad, pero ya más livianos. ¿Sí? Maravilloso. Ahora, sí, justo, déjame solamente hacer un pequeño inciso que puede alimentar tu respuesta. Sandy Pérez nos dice, entonces, la poesía podría ser una vía de escape también que puede ayudar al ser humano a no caer, digamos, en la monotonía o en la locura cuando las emociones y los pensamientos lo atosigan, ¿verdad? Sí, sí, yo hablo también de mis voces que me susurran todo el tiempo, como hablábamos en otro momento a borbotones, y es la mejor manera como de encaminar todo eso que nosotros sentimos. Yo no diría que nosotros nos escapamos, o sea, sí son tablas de salvación, pero no son de escape, son de retroalimentación interior, son de poderse uno reconocer en esos momentos, todos los momentos humanos que podemos tener, nos reconocemos en esos momentos y sabemos que podemos sentirlos, que no necesariamente tenemos que ocultarlos al mundo, sino que los podemos escribir. Maravilloso. Gracias, Estela. Y bien, vamos terminando con estas preguntas. Una pregunta para María Monroy respecto a el bloqueo creativo. Cuando uno escribe, muchas veces tiene este momento trágico del bloqueo, ¿no? Y nos preguntan aquí, Jean RB nos dice, ¿qué es lo que haces al tener un bloqueo creativo? ¿Cómo reconectas de alguna manera con esa inspiración que la estabas plasmando en el papel de repente, pero te bloqueaste y quedó ahí, ¿no? ¿Qué opinas respecto a eso? ¿Cómo lo trabajas tú, esto del bloqueo creativo? Bueno, pues digamos que en esas circunstancias, en esos casos, ya pues en diferentes ocasiones he tenido la oportunidad de pasar por ellos, ¿no? Digamos que no miro como una, no sé, como falsa esperanza tal vez cuando pasan estos acontecimientos, porque creo que es una brecha bastante pertinente para poder volver a repensar tal vez otros temas, otras ideas, otras maneras de realizar conjunciones frente a lo que quieres expresar y frente, digamos, a incluso la misma noción, o sea, a veces puedes estar realizando un poema, un escrito, lo que sea, ¿sí? Cualquier construcción literaria y de repente simplemente no puedes terminar la idea, ¿no? Así procures buscar otros términos, otros conceptos. Entonces yo creo que realmente
este tipo de lagunas son muy buenas y muy pertinentes en determinados momentos, ¿no? Y en esas circunstancias yo simplemente digo como, bueno, yo sé que por más de que le siga intentando y le siga intentando, no va a salir nada, y si va a salir algo probablemente no va a ser la mejor construcción de la que podría llegar a ser, ¿no? Entonces, simplemente yo tomo como ese proceso como una construcción para seguir fortaleciéndome, miro más autores, me pongo, digo, bueno, probablemente yo no tenga esta inspiración en este momento, pero pues es muy grato leer otros autores y decir, bueno, a través de esto puedo volver a escribir o bueno, tener esta noción, ¿no? Que es realmente lo que en circunstancias llega a ocasionar que estoy, ejemplo, puede estar acá normal y llega un momento en el que digo, bueno, puedo terminar este poema que inicié hace, no sé, hace una semana de esta forma y sigo escribiendo y sigo de esa manera, ¿no? Entonces, pues es básicamente eso. Gracias, gracias María Monroy. Y una pregunta para Inés de Cervantes. Nos pregunta Diego Vidal, ¿cuál es la condición del poeta en la actualidad, ¿no? Con toda la producción poética que existe hoy por hoy, tú hablabas de lo nuevo hace un momento, Inés, de que te gustaba leer la poesía nueva, pero él nos pregunta, con todo lo que hay hoy en día, con toda esta producción poética que existe en la actualidad, en la contemporaneidad, ¿se puede innovar? ¿O solamente de alguna manera lo que hacen los poetas actuales es retomar lo escrito anteriormente y renovarlo en materia técnica, ¿no? ¿Qué opinas tú al respecto? Sí, muchas veces está la idea de que los poetas vamos copiando a otros poetas, en el sentido de lo mismo que hablábamos, ¿no? De ir leyendo autores, sobre todo cuando uno no encuentra inspiración, entonces va de alguna manera buscando por ahí de dónde sacar nuevas ideas, pero yo creo que siempre el poeta va a innovar y va a innovar porque el poeta es un traductor de lo que pasa en su momento social, en su contexto, en el momento en el que vive. Y las sociedades siempre van cambiando. Por ejemplo, esta pandemia, ¿no? Esta misma pandemia es toda una instancia sobre la cual podemos hacer poesía. ¿No? De todo el distanciamiento, de toda la separación humana. En solo estos meses, estos años, ya podemos tener una gran creación literaria y no dudo que la haya. Quizás muchas están guardadas, todavía no las vemos, pero me imagino que muchos poetas han escrito sobre esto y así en la vida van a seguir ocurriendo muchos hechos nuevos o repetidos de otras épocas y en la cual los nuevos poetas van a tener sus instancias para crear. Muy bien, y justamente eso se empata con una pregunta de Alexander Villalobos que nos pregunta, ¿qué tan importante consideran la influencia de las experiencias pasadas, ¿no? Para un poeta, alguien que está vinculado a la poesía? ¿Usted, en este caso tú, Inés, tienes poemas basados en tus experiencias personales? Sí, o sea, yo diría que no, en mi caso, la gran mayoría, no, todos son basados en mis experiencias personales o cuando esa experiencia haya sido vista de un otro, ¿no? Pero sí, en mi poesía, al menos particular, creo que no hay una poesía que no pueda partir de la experiencia, aunque sea de la comprensión de otro suceso que ocurra. Estupendo, muchísimas gracias. Vamos con Ivonne Oblea, una de las últimas preguntas ya. Nos dicen que a veces hay cierta desnaturalización de la poesía cuando algunos grupos poéticos, demasiado herméticos, demasiado cerrados, propugnan de alguna manera de que solamente en ese grupo se hace poesía real, ¿no? Y descartan el resto de poesía que se hace en los parámetros de lo que ellos consideran lo correcto. Y nos preguntan, ¿o es que la poesía siempre se sustenta y se debe a sí misma a pesar del contexto? Nos preguntan esto María Quispe. ¿Qué opinas tú respecto a ello? Yo creo que es demasiado subjetivo, ¿sabes? Porque en ningún lugar está escrito qué es buena poesía y qué es mala poesía. O sea, yo creo que a lo mejor habrá gente, por ejemplo, Rubén, ¿no? Que dice que todo el tiempo está escribiendo poesía romántica. En mi caso es todo lo contrario. Yo toda mi poesía, todas mis canciones son de desamor. Y de hecho, o sea, cuando yo concursé al premio de poesía, fue la primera vez que yo escribía de amor, porque no es algo que me suceda mucho, ¿no? Como Inés, yo escribo de lo que me pasa
y afortunado o desafortunadamente, pues siempre me ha tocado desamor. Entonces yo creo que es muy subjetivo, ¿sabes? Y también depende mucho del contexto en el que estemos cada uno. Yo en lo personal no leo ni escribo lo mismo que leía o escribía cuando tenía 15 años, incluso con mis canciones, ¿no? Como también otros compañeros decían. O sea, hay poemas con los que definitivamente ya no me siento identificada, pero que quizá alguien en algún recital me escucha recitando ese poema otra vez y dicen, wow, y se sienten súper identificados. Y para mí, a lo mejor, para mí, Ivonne Oblea, ese poema ya es un poema malo, ¿sabes? Entonces yo creo que eso es demasiado subjetivo. A lo mejor para alguien hay una frase que es demasiado simple y por el hecho de ser simple ya no es poesía, y para el resto del mundo es la frase más poética que pueden escuchar en sus vidas. Entonces yo creo que en realidad el arte es muy subjetivo. Muy bien, muchísimas gracias, es una buena respuesta. Y vamos ya terminando también con esta pregunta que va para el profesor Manuel Sedamano. Nos dicen desde Facebook, profesor, si bien es cierto que la poesía y el poema guardan una estrecha relación, poseen rasgos que los diferencian. Nos hacen una pregunta que justamente también la trabaja Borges, autor que ambos admiramos mucho. ¿Cuál es la diferencia entre poesía y poema? Una pregunta bastante conceptual. Daniela Ucatingo nos hace esta pregunta desde Facebook. La poesía es la esencia, o sea, es la razón, lo que motiva, lo que uno transita, digamos, en la experiencia subjetiva que va desarrollando como autor. El poema es el producto, esa plasma, esa intensidad, esa idea, y tengo que reflejarlo en un producto que se tiene que visualizar y compartir. Y yo creo que esa es la principal diferencia. Muchísimas gracias. Sí, justamente esto nos recuerda lo que decía Benedetti sobre Silvio Rodríguez, ¿no? Que Silvio Rodríguez es poesía en música, ¿no? Una cosa que en su momento descuadró a la gente, pero que hoy por hoy, con estas visiones, ya vamos comprendiéndolas. Y justamente Jamie Arones nos hace esta pregunta también, profesora Milagrito Saavedra, nos dice, ¿se debe poseer cualidades especiales para escribir poesía, para escribir un poema? Creo que uno debe, como escritor, debe dedicarle tiempo a la poesía, ¿no? Debe asumir esa responsabilidad literaria por querer escribir, leer bastante y buscarse bueno, yo le llamo lugar amado donde está el poeta, su yo pico y sus emociones y lo que transmitir de la poesía, que puede ser en cualquier momento, en cualquier lugar, y darle ese tiempo. La poesía, escribir poesía no es una cuestión de un día sí, un día, sino es de un tiempo constante, de dedicar día a día 5, 10, 15 minutos. Yo estoy segura que muchos de los poetas que me están acompañando el día de hoy, que tengo el agrado de conocer, algunos de ellos, casi segura que todos tienen un cuadernito en el cual escriben en el momento, de repente se nació, y que después ya lo vamos trabajando más adelante y lo vamos construyendo. Ese es el poeta, ¿no? El poeta es el que está constantemente familiarizado con, y sobre todo con la palabra hecha estética, hecha belleza. Entonces es de ahí donde nace bastante tiempo al escribir, la lectura, a tener una disciplina, principalmente una disciplina para escribir. Yo creo que es un buen poeta y una escritora. Perfecto, muy bien. Entonces, esta palabra de disciplina también, un concepto que debe ser abrazado por todos los que cultivamos la palabra de alguna manera, ¿no? Muchísimas gracias, profesora Saavedra. Última pregunta, y esta pregunta va dirigida para Estela Moncayo. Alexander Villalobos nos dice, ¿en algún momento has querido abandonar la poesía y buscar otros caminos literarios? Abandonar no, nunca. He experimentado, he querido experimentar, he querido ponerme retos, para lo cual yo he buscado escribir cuentos, escribir microcuentos. De hecho, el último proyecto que yo les comentaba es un proyecto de Tancas, y ha sido pues maravilloso colocar mi experiencia poética en algo tan corto, tan
sintético y además colocarle lo que yo soy en ese poema tan pequeño. Simplemente paso a vivir diferentes momentos, ¿sí? Cuento, narración, ensayo, lo que en ese momento me vaya, digamos yo, a lanzar y me meto de cabeza, ¿sí? Pero abandonar la poesía nunca. Excelente. Muchísimas gracias. Bueno, creo que es algo que todos compartimos, ¿no? Es muy difícil salirse de aquello que constituye la parte medular de cada uno de nosotros. Como bien lo decían por ahí, es como dejar de respirar. Uno puede dejar de respirar un ratito, pero en algún momento necesita otra vez esa calada de aire que de alguna manera nos devuelve a la vitalidad, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por todas sus respuestas. Gracias por haberse dado el tiempo de responder a todas las preguntas, además, que se han vertido en el Facebook. Gracias. Y bueno, vamos a pasar ahora, a manera de cierre, con una demostración un poco de lo que nosotros vamos cultivando a manera de poesía, ¿no? A manera de poema. Así que en este momento voy a pedirles, por favor, que tengamos a la mano uno de los poemas, algunos de los poemas que hemos escrito, y nos compartan alguna de sus producciones, bueno, una de sus producciones, y también nos digan además en qué libro está, para que quienes quieran buscar un poco más de su obra puedan hacerlo. Es más, me parece que ahí en los comentarios del Facebook están colocados sus redes sociales para que quienes quieran puedan seguir también su trabajo poético. Recuerden también seguir la página de Editorial 3K, que constantemente están publicando ahí también contenido de las nuevas propuestas literarias que surgen. Y bueno, vamos a arrancar con este recital, en primer lugar con Rubén Verdugo. Vamos a iniciar con un poema tuyo para el deleite de todos nuestros escuchas. Así que, bueno, si ya estás preparado, te escuchamos. El siguiente poema es uno de los poemas de mi libro que se llama Musas, que es un libro gratuito, digital, y está para descarga gratuita ahí también en mi página y en el Instagram de Rubén 3K, lo pueden ver. Voy a empezar aquí. Cada mujer es bendecida con luz propia, y tú con tus suaves labios de luna me iluminas desde la inhóspita lejanía de mi predilecta galaxia favorita. Y es que te veo llegar surcando los cielos en el Pegaso glorioso del Olimpo, imponiendo en el sendero de tu luz el pasional rojo intenso de tu fino porte, que también le va perfecto a tus labios, labios de media luna en almíbar que predican los valores del amor para transformar amores de ensueño en realidades que invocan tu esencia. Sonríe siempre en cada versión tuya, contagiando en cuerpo, alma y espíritu, porque te puedo decir como fiel testigo que eres aún más de lo que ahora crees. Hoy dichosamente te veo y te admiro para besarte con mis pensamientos y hablarte con las alas de mis versos, que buscan tu cielo y tu mirada celestial. Y en cada acercamiento contigo trato de poner en blanco mi mente para llenarme de nuevo plenamente de las bendiciones que rodean el angelical paisaje de tu presencia. Es el poema Labios de Luna, de Musas. Gracias, Rubén. Muchísimas gracias. Muy bien, vamos a pasar entonces con otro poema. En este caso voy a llamar a Inés de Cervantes, quien nos va a leer también una de sus composiciones. Hace un momento escuchábamos entonces a Rubén desde México, que nos ha compartido uno de sus poemas. Ahora vamos a escuchar a Inés de Cervantes, quien nos va a compartir un poema desde Chile. Así que te escuchamos, Inés. Yo les voy a leer un poema que se llama La Forja, que está publicado en mi segundo libro, Cuando las sombras se iluminan, un libro que está disponible en Amazon. Y es un poema bien significativo en mi vida porque tiene que ver con este momento en que uno comprende el amor profundo, el amor maduro. Y vamos con La Forja. Tuviste que forjarme el amor, porque de niña me lo arrancaron y porque de joven me lo envenenaron. Simplemente lo devastaron. Tuviste que forjarme el amor, mas antes de volverte herrero fuiste explorador, para encontrar los restos de mi amor esparcidos, restos refugiados en mis grietas y en mis criptas, perdidos en las catacumbas inhóspitas de mi alma. Navegaste mis mares, mis ciénagas y ríos, y excavaste con paciencia mis tierras calcáreas, cual arqueólogo fanático por vasijas partidas, de mis polvos ancestrales tus manos colmaste. Pero no bastaba, tuviste que volverte también un guerrero, para luchar contra mi ira y mi tristeza azotadoras, dominar al dragón nacido del dolor intolerable,
y encantar las serpientes venenosas engendradas de los tantos desprecios, protectoras de traiciones reiteradas. Mas no bastaba aún. Tras ser guerrero, mi motivo te volvió alquimista, para usurpar la oculta esencia que siempre te negaba, y no sirvieron los textos, solo tu intuición de hallarme, de disolver la pena y coagular el amor, de encontrar la piedra filosofal para esculpir el molde donde unirías los fragmentos de mi quebrado amor. Pero no fue tu yunque ni tu martillo, ni fue el molde ni tu caldero hirviente, ni fue tu arte ni tu fuerza ni tu temple, ni siquiera fue tu perseverante afán de mí. Fue tu amor bueno, del Inti y de la Pachamama. Fue tu amor por años, reverberando en el total de mis espacios, en el conjunto de mis silencios y en los abismos de mi tiempo. Fue tu amor, que revivió el amor perdido, que lo instiló en mi vientre y lo hizo vida y lo forjó amor. Muchísimas gracias, Inés de Cervantes, desde Chile. Y vamos ahora con un compatriota, vamos con el profesor Manuel Sedamano, que desde Perú nos va a compartir también una de sus producciones. Profesor, lo escuchamos. Sí, voy a leer el poema llamado Afrodita de la obra Mitos. Suelo amarte entre versos, sueño de tinta y papel, entre espuma blanca de divina y encantada sonrisa, seductora de dioses y hombres. Áurea divinidad, acoge la belleza y la alegría de tus feligreses, espuma nibia, brisa del mar, flagrante flor que cubre la tierra. Permite una lágrima borre el amor, el recuerdo de mi humanidad. Permíteme sentir en un beso todo tu cuerpo, el alma de tu piel, tus vientos y tus estados. Y si apagamos nuestras voces y dejamos que los corazones confiesen nuestros sentimientos, que Seleno se marchite, no importa, con el corazón partido, porque yo te amo. Eres el rocío del desierto, eres el eco del amor en mi silencio, eres la red mágica de As. Gracias, profesor Manuel, desde Perú. Y vamos ahora con María Monroy, que desde Colombia también nos va a compartir una de sus producciones. Te escuchamos, María. Bueno, ¿me escuchan bien? Vale. Este poema titula 3000 kilómetros. Digamos que en el momento en el que lo escribí estaba pasando por un momento emocional bastante complejo. Entonces tenía cierto apego que en ocasiones suele relacionarse con cuando no estamos listos para tener una relación con otra persona, ¿no? Y queda pues ese desamor ahí posterior a una ruptura. Entonces fue, digamos, encaminado más a una relación reducida a ese aspecto. Por otra parte, también se encuentra en el libro A Ella, que está publicado con la editorial 3K y con la editorial Adarve de España. Bueno, y pues también quisiera ofrecer de antemano una disculpa puesto que no, digamos que mi talento como tal no se encuentra en recitar. Bueno, 3000 kilómetros. Conocerte, tan inexplicable como encontrar una aguja en un pajar. Inexplicable como el fuego en tu mirar. Reclamos, intermitencia, desasosiego, nada de valerse y junto a ti de pecar. Coincidir, aquella probabilidad estadísticamente nula donde encuentras la mediana y te das cuenta por qué los demás siempre fueron datos atípicos. Te das cuenta de que encontraste esa perfecta media aritmética de aquel perfecto instante sin final. Instante, inversamente proporcional a la caída constante de tu cuerpo y directamente a la línea semicircular de tu sonrisa. Pequeño compás que he de admirar cada vez que la vida nos ha de separar. Sutil esencia, ánima mea, terca y astuta, presa de un soneto sin igual. Sinfonía sacra, arte magistral, línea de tu cuerpo celestial a la que me he de aferrar. Pretérito perfecto, te he de recitar aquellos labios siempre que revesar. Perverso accidente, cosas del amor, oasis petulantes de frío sin clamor. Locuaz, impertinente, voraz, 1001 noches melancólicas y no te he dejado de pensar. 3000 kilómetros de distancia han de justificar lo que el corazón jamás podrá callar. A 4 estaciones, 4 solamente, exasperante invierno, soleada primavera, plácido verano y otoño sin cesar. Entrañable sentimiento que con la inmerencia he de jurar,
amarte eternamente, ahora y sin pensar, sublime, de excelsa nobleza y otras 3000 características que siempre voy a... Sueño contigo, sueño que todo lo podré conquistar, magnífico faro de luz en tus ojos que con fiereza has de reflejar, por 1000 mundos más volar y como estrella solitaria siempre flotar, si de tu mano se ha de tratar, te amaré en esta vida y en todas las demás. Y pues con eso finaliza el compendio. Gracias, gracias María. Muy bien, fue María Monroy desde Colombia y ahora vamos también con una poeta desde Colombia, Estela Moncayo. Vamos a escuchar uno de tus poemas. Estela Moncayo de Colombia, entonces te escuchamos. Este poema se llama Intimidades. Está en el libro Al final del infinito y lo rojo, que fue finalista de este año y también se encuentra publicado en la página de la editorial. Y dice: desnudé mi corazón a tus miradas. Me sentí tan segura en tus pupilas que ya no habrá nada que me haga admitir que no mereces mis caricias. La intimidad de los seres que se aman no se halla en el roce de sus cuerpos, se descubre en la anhelada confianza de entregar tus desconfianzas a los vientos, liberando la perfecta sustancia para hacer realidad la expectativa, de calmar el delirio al que se llega, extinguiendo el fuego mientras más se aviva. Muchísimas gracias, Estela, desde Colombia. Y vamos ahora con Sheina Lee, quien desde Uruguay nos va a compartir también una de sus composiciones. Te escuchamos, Sheina. Bueno, mi poema se llama Nostalgias de la Noche y está en el libro Poemas a la Noche, justamente que edité con Editorial 3K. La noche tiene nostalgia al regresar los recuerdos de esta pobre enamorada y su amor que emprendió vuelo. Las estrellas aún calladas parecen estar de duelo, promesas atormentadas avanzando hacia tu encuentro. Mantienen vieja esperanza en el corazón ardiendo por aquellas remembranzas que de a poco se van yendo. Hasta perdí tu mirada, hecha polvo por el viento. Nuestra noche está callada, pero solloza por dentro. Va caminando descalza, cada luna con el cielo. Y entre lágrimas de gasa, dulce caricia del tiempo, el silencio se disfraza y va acercando tus besos, resguardando entre sus palmas agua fresca, viejos versos, recordándole a tu alma, aquí estoy, siempre te espero, y hasta ver la madrugada solo vivo de recuerdos. Muchísimas gracias, Sheina Lee, desde Uruguay. Muy bien, entonces vamos con también la profesora peruana, ella, Milagrito Saavedra, quien nos va a compartir también uno de sus poemas. Profesora, le escuchamos. Sí, buenas noches. El poema que les voy a compartir es parte del poemario Amor, Desamor y otros negocios. Poemario que también a partir de pude colaborar con el poema Por un beso tuyo, con la revista Amalon de la editorial 3K y también con la revista, bueno, de México, con la revista Chubasca Primavera de Argentina. En esta unidad les voy a compartir el poema Os amo, que fue por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el concurso de juego. El poema dice así: Os amo. Nuestros caminos cruzados están, nuestras vidas a noche regamos. Sepa usted, amigo, que yo os amo. Y solo de una poesía quiero. Amigo, dame usted, si ya la luna contó que me ama, si ya la noche aceptó ser el nido de nuestro amor. Amigo, usted no muerda sus labios, deje que ellos naveguen en los míos. Tómeme entre sus brazos, apriéteme su pecho, lléneme de besos y regáleme sus versos. Versos, mis besos, solo para usted son. Sus versos, de usted quiero, pues dueño de mi corazón es. Amigo, negarlo no podría. ¿Cómo saber cuándo nació? Déjeme decirle que en mí hay un fuego que no quema, un frío que no hiela, un verso que no se olvida. Os amo, amigo mío, escuche mi voz,
¿No ve que tras la reja de su silencio por ven estoy? Sobre el piso mis besos cabalgan queriendo alcanzarlo, para decir que yo os amo. Es testigo el viento, madrina la noche, la luna Cupido y las estrellas nuestros días. Amigo, el día os espera como vos a la poesía. Yo os amo como vos a la luna. Yo os adoro, os enamorado verso. Déjeme decirle, amigo, en silencio os beso, en la noche amo, en el día os tengo. Si usted quisiera una oportunidad darme, yo le diría que os amo, y usted me ama, me ama, me ama, negarlo no podría. Muchas gracias. Gracias, profesora Milagrito Saavedra desde Perú. Y vamos con el penúltimo de nuestros participantes, David Forero, quien desde Colombia nos va a compartir también una de sus producciones para ya ir cerrando esta noche magnífica en la cual hemos podido compartir gratamente con todos estos poetas de Latinoamérica. Así que, David, te escuchamos. Gracias. Voy a dar lectura al poema número 4 del poemario Enamorada de mis versos, que fue ganador del concurso de poesía romántica de la editorial de este año. Dice así: quizá no somos nada, efímero polvo en las arenas del desierto, un instante, un suspiro, la huella que se llevan las olas de la playa. Quizá no somos nada, nos quedamos inermes cuando la noche calla. Soñamos en las madrugadas, pero al final, un día, todo se acaba. Quizá entonces debamos hacer algo ahora, aprovechar ese ínfimo segundo que es la vida que se nos otorga para escribir un pedacito de historia. Quizá podamos dejar huellas, no como las de la arena en la playa, sino como los tatuajes del alma que perduran en lo eterno y se quedan en la memoria de los que amamos y quienes nos aman. Quizá debamos morir mañana y solo seamos susurros vagos en los recuerdos de la gente que pasa. O quizá podamos amar con tantas ganas que se impregne el mundo para siempre del aroma de nuestras palabras. Gracias. Gracias, David, desde Colombia. Y vamos a finiquitar con la participación de Ivonne Oblea, quien desde México, me parece, Ivonne, ¿nos vas a primero recitar un poema y luego una participación musical, o vas de frente con la participación musical, como tú nos digas? No, primero el poema. Dale, entonces escuchamos el poema de Ivonne Oblea desde México. Muy bien. Sí, este poema está incluido en el poemario que se llama Eclipses y voy a empezar con una cita. No sé qué sea, pero desde que te quiero, a mi pecho, que había sido un desierto, le están creciendo flores. Tengo planes para ti. Nunca he sido de planes, sino de improvisar, pero tengo planes para ti. Que los domingos serán de estar en casa, de amanecer entre tus piernas, de llevarte el desayuno hasta la cama, de películas, de risas, de cerveza, de música. Tengo planes para ti, que la próxima Navidad no será en tu casa ni en la mía, sino en la nuestra. Que la felicitación de nuestros próximos cumpleaños y de todos los que vienen no serán a través de un mensaje ni de una llamada, sino directo de tu boca a la mía y viceversa. Tengo planes para ti, como llegar de sorpresa por ti a tu trabajo o que aparezcas en primera fila en mi próximo concierto y después de tanto ruido, llegar juntos a casa. Tengo planes para ti, como dejar que la rutina nunca toque nuestra puerta, ponerme nada encima y dejar que hagas lo que quieras. Tengo planes para ti y casi todos los tendré que improvisar, pero los tengo y te los resumo en una sola palabra: nosotros. Muchísimas gracias, Ivonne Oblea. Este fue el poema, pero además Ivonne va a cerrar esta noche, antes ya de las palabras finales, con una canción, porque ella también se dedica a la música, así que yo le voy a pedir que para esta canción, solo en lo que dura la canción, el resto, por favor, y me incluyo, vamos a apagar nuestras cámaras para que ella pueda estar ahí también y no se pierda ¿Me pueden decir si es que tengo los audífonos puestos? Entonces no sé si se escucha la guitarra y la voz o si desconecto los audífonos y... me parece que sí se escucha. Sí, no hay ningún problema. Solo si rasgueas un poquito más fuerte, entonces estaría estupendo. Muy bien. Entonces,
Ah, sí, se escucha. Está bien. ¿Sí? No hay ningún Ok, problema. buenísimo. Dale, muy bien. Entonces es Ivonne Oblea, que desde México termina también esta ronda, esta participación, este recital, con una canción. Bien, te escuchamos, Ivonne. Ok, bueno, este es mi más reciente sencillo, se llama Después del Final y está disponible en todas las plataformas digitales. No puedo dejar de imaginarme el mañana contigo, disfrutar de tu mano el camino, saber que lo incierto ahora tiene sentido. Eres tú mi equilibrio, te veo a mi lado, sembrando en mi vientre la mejor versión de los dos. Ver cómo los años adornan tu cuerpo con esta nuestra historia de amor. Nos arriesgamos, nos curamos las heridas. Con todo por ganar nos besamos, reinventamos nuestras vidas. ¿Quién diría que había un nosotros después del final? Que había un nosotros después del final. Enseñémosle al tiempo a bailar el día a día a nuestro ritmo. Improvisar si hay problemas, romper los pretextos, que amarnos sea siempre el motivo. Eres tú mi equilibrio, me veo a tu lado, sembrando en mi vientre la mejor versión de los dos. Ver cómo los años adornan tu cuerpo con esta nuestra historia de amor. Nos arriesgamos, nos curamos las heridas. Con todo por ganar nos besamos, reinventamos nuestras vidas. ¿Quién diría que había un nosotros después del final? Que había un nosotros después del final. Nos besamos, nos curamos las heridas. Con todo por ganar nos besamos, reinventamos nuestras vidas. ¿Quién diría que había un nosotros después del final? Que había un nosotros después del final. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ivonne Oblea, maravillosa canción. Tenemos muchas buenas reacciones desde Facebook y han reaccionado muy bien a la canción, les ha gustado mucho, ya saben, pueden buscarla en las plataformas digitales Ivonne Oblea. Este es parte de su sencillo, así que voy a invitar al resto de poetas para finiquitar esta noche tan maravillosa en la cual hemos aprendido tanto, hemos conversado tanto. En realidad ha sido una noche fantástica. Y bueno, antes de terminar, quisiera que nos despidamos apropiadamente del público. Muchos de ellos
Les comento, son docentes, son estudiantes también de los cursos de creatividad literaria y de creación literaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Facultad de Educación, de la especialidad de lenguaje y literatura y otras especialidades que también nos han estado siguiendo. Así que, bueno, quiero empezar esta despedida muy breve, por favor, en palabras muy breves y muy concisas, porque ya estamos sobre la hora, y quiero empezar esta despedida con el profesor Miguel Inga, si tiene algunas palabras para despedir la noche, y luego pasamos a cada uno de los poetas también, con palabras muy breves, que me parece que es lo apropiado para el público que nos ha estado siguiendo durante tanto rato. Muchísimas gracias, profesor. Solamente agradecerles por esta jornada tan ilustrativa y tan llena de creatividad, y agradecer particularmente a Milagrito Saavedra, a Manuel Sedamanos, a Gonzalo y a Nayeli, por trabajar esta propuesta de encuentro con nuestros distinguidos hermanos que hoy están con nosotros y con los cuales siempre le tenemos las puertas abiertas en la Facultad de Educación de nuestra Universidad de San Marcos, en este querido Perú. Grande, grande América, y siga la poesía. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Miguel Inga. Muy bien, vamos entonces con las palabras de despedida muy breves y muy concisas de Ivonne Oblea, que acaba de terminar de deleitarnos con esta canción. Así que, Ivonne, te escuchamos. No, pues nada, muchísimas gracias a toda la gente que estuvo presente, muchísimas gracias por el espacio, y nada, pues a seguir picando piedra, como decimos en México, y abriendo puertas para la poesía y para todas las artes en general. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Ivonne Oblea, desde México. Muy bien, vamos con María Monroy, quien desde Colombia también se despide de nosotros. Hasta un próximo encuentro. María, te escuchamos. Uy, María, me parece que el micro está apagado. A ver si lo podemos encender. Uy, no te escuchamos. A ver, mientras... Ahí está. Muy bien, a ver. Sí, ahora sí te escuchamos, María. Perfecto. Perfecto. Qué pena con ustedes. Bueno, digamos que ya para finalizar quisiera dar gracias por esta cordial invitación, y pues de igual forma sugerir hacia las personas que no se encasillen hacia un género o ejemplo o a solo un esquema, sino que exploren las diversas facetas de ellos, ¿no? Y con eso pueden hacer mucho más que poesía. Gracias. Muchísimas gracias. María Monroy desde Colombia se despide de nosotros. Vamos con Inés de Cervantes, quien desde Chile también nos da algunas palabras breves para finiquitar con esta noche maravillosa. Inés, te escuchamos. Gracias a todos los que nos están viendo, y yo les traía una frase preparada como para motivarlos a que puedan escribir a lo mejor algunos de los que nos ven. Dice: la principal brújula de un hombre son sus emociones. No teman a sentirlas ni a expresarlas. Cada uno de ustedes tiene en su corazón un consejo de sabios para toda la humanidad. Eso. Gran frase, muchísimas gracias. Inés de Cervantes de Chile. Entonces, ahora vamos a pasar con Estela Moncayo, quien desde Colombia también se despide de nosotros. Escuchamos, Estela. Sí, también quiero dar las gracias a todos por estar compartiendo conmigo y yo poder compartir con ustedes. Quiero dejarles una cita de el poeta Federico García Lorca. El poeta debe llevar en plano de los sitios que va a recorrer y debe estar seguro frente a las 1000 bellezas y a las 1000 fealdades disfrazadas de belleza que han de pasar delante de sus ojos. Gracias, estupenda cita del poeta Lorca, maravilloso poeta también. Y vamos ahora con las palabras de despedida desde la República Hermana de Uruguay, de Sheina Lee. Te escuchamos, Sheina. Muchas gracias a todos por acompañarnos, y bueno, y que siempre, siempre sigan tras sus sueños, y que nada ni nadie nunca los haga desistir, que cada uno de nosotros tiene la fuerza para alcanzarlo. Ustedes pueden, nosotros también. Gracias, estupendas palabras, Sheina Lee. Ahora vamos también con otro autor colombiano, David Forero. Te escuchamos, palabras de despedida para esta noche grandiosa en la cual nos hemos congregado. Te escuchamos, David. Vale, pues agradecer a las personas que nos acompañaron, agradecer a la editorial 3K por la oportunidad, siempre lo hago cada vez que puedo. Gracias, Rubén. Invitar a las personas que quieran escribir, que se animen, que lo hagan. Es un mundo hermoso, realmente. Y
nada más que palabras de agradecimiento y pues ojalá se repita. Muchísimas gracias, estimado David. Vamos ahora con una compatriota peruana, profesora Milagritos Saavedra. Sus palabras de despedida para el público, entre el público están sus estudiantes también, así que, bueno, le escuchamos. Sí, bueno, agradecida con la oportunidad de poder llevar este encuentro poético, entrar con poesías de diferentes jóvenes. Muy agradecida también al profesor Miguel Inga, que ya, bueno, en su momento fue también mi profesor jefe de práctica de la universidad por unos años. Muy agradecida y orgullosa de representar no solamente a mi país, sino también a mi alma mater. Decirle a cada uno de los estudiantes, la poesía está ahí. Hay que tomarla, abrazarla, amarla, crearla y construirla. Y ese es el reto que tenemos como poetas. Muchas gracias con cada uno. Muchísimas gracias, profesora Milagritos Saavedra. Agradecido también con los docentes que han podido estar visualizando esta transmisión en vivo. Ayer, dos profesores nuestros en la Facultad de Educación, hoy por hoy, colegas que también están teniendo logros propios en el campo de la educación. Muchísimas gracias a todos los que nos han podido ver. Y vamos con las palabras finales también de el director de la editorial 3K, Rubén Verdugo, quien desde México también nos deja algunas palabras de despedida. Rubén, te escuchamos. No, primeramente, pues es un gran honor poder compartir con tanto talento esta transmisión y pues también quiero agradecer al doctor Miguel Inga por este recibimiento, a ti, Gonzalo, a Manuel Sedamano y a Milagritos también por la invitación, pero les quiero compartir algo para los que recién inician escribiendo. Les voy a compartir el lema que tuvo el primer premio 3K, el del 2018, que es el siguiente: las formas se pueden corregir, el sentimiento nace contigo. Buenas noches a todos los editores que nos sintonizan. Muchísimas gracias, estimado Rubén. Palabras del director de la editorial 3K, y vamos a finiquitar esta noche con el profesor Manuel Sedamano, que también tiene unas palabras de despedida, él es peruano, así que con él terminamos también con esta transmisión. Profesor, le escuchamos. Muy buenas, gracias a todos. Bueno, buenas noches a todos, gracias. Realmente esta idea surgió de los estudiantes mismos del curso de taller y yo me dije, ¿por qué no impulsarlo? ¿No? Yo le agradezco a Rubén, estamos molestándote, Rubén, de estas semanas. También a María, a Ivonne, a Estela, a Inés, ¿no? A Milagros, a David, a Sheina, ¿no? Al doctor Miguelín, que me ha apoyado bastante, a Geita detrás de cámaras, y a todos ustedes, estudiantes que han tenido. Yo le digo aquí una cosa teórica, otra vez al poeta en vivo, ¿no? Ha sido una rica experiencia y espero que se pueda disfrutar, digamos, en la creación literaria, ¿no? Que viva la literatura y muchas gracias. Muchísimas gracias. Así es, que viva la literatura, la poesía. Han sido 2 horas de mucho aprendizaje, de mucha buena conversación. Los que nos han podido visualizar están muy contentos también con la participación que hemos tenido. Ya saben, a los oyentes, a quienes han podido visualizar este vídeo, que pueden seguir a cada uno de estos poetas y artistas por sus redes sociales. Sus nombres han sido colocados ahí en la parte de comentarios. Gracias al decano de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el profesor Miguel Inga, ayer también mi profesor de prácticas y de cursos. Muchísimas gracias a los colegas también, Milagritos Saavedra, Manuel Sedamano, y al resto de poetas de Latinoamérica. Muchísimas gracias por estar aquí en esta noche tan bonita. Mi nombre es Gonzalo Marquina Arcos, y para mí ha sido todo un placer poder llevar y poder moderar esta maravillosa mesa en donde hemos podido conversar tan amenamente. Bien, entonces, sin nada más, un gran abrazo virtual a cada uno de ustedes, muchísimas gracias, y será hasta una siguiente ocasión. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, hasta pronto.